Es una alegría poder centrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ensalzar su nombre. Y como hemos oído esta mañana de parte de Isaac, esas dos voces que en este mundo se levantan. Por un lado, los Freud o los muchos que piensan que el progreso viene de ese humanismo y el pensamiento humano. Y que obviamente lleva a la frustración. Pero también damos gracias al Señor por esas voces como la de C.S. Lewis y muchos otros que proclaman la verdad partiendo de la base de la palabra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un privilegio poder estar juntos esta mañana alrededor de la palabra del Señor y pensando esta realidad de que Dios está en medio nuestro. Eso es un gran privilegio, que donde están dos o tres en su nombre, Él está en medio de ellos. Que no depende tanto de nosotros, sino de Él mismo, de sus promesas. Esto es maravilloso, pensar que sus promesas son sí y amén. Y esto nos da consuelo, nos da confianza, ¿verdad? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, a compartir estos versículos que se nos había invitado para compartir en esta mañana. Lo leemos así, dice en la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy él, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y confiando en la ayuda del Señor y también en la oración de Abel para que el Señor nos ayude, para que esta palabra pues obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones. Meditando en este texto del testimonio de Juan el Bautista, había sacado un bosquejo pensando en el contexto de esta palabra. La primera era Juan ante la comisión venida de Jerusalén, los versículos 19 al 22 que iremos viendo. También Juan ante sí mismo, versículos 23 y 24. Y también Juan ante Jesucristo. Un texto que nos ayuda a pensar en muchas cosas, obviamente. El apóstol Juan, escribiendo este evangelio, primeramente exalta a la persona del Señor Jesucristo, proclamando que Él era el Verbo de Dios. Y todos estos versículos que a continuación vienen, habla de ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como se suele decir, en ese contexto del sentimiento de su presencia, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a continuación viene el testimonio que quiere Juan resaltar de Juan el Bautista. Desde los versículos 19 que hemos leído al 37, está hablando de este heraldo del Señor. Es muy significativo que los 4 evangelios hablan del ministerio de este gran profeta y heraldo de Jesucristo. Esto quiere decir que tiene un lugar importante en el pensamiento de Dios. Juan el Bautista no fue un cualquiera. Era, como iremos viendo, alguien muy significativo en el ministerio de aquel momento
para presentar al Mesías. Y no valía cualquiera. No valía cualquiera. Los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento o pacto, ¿de acuerdo? Solo se da comienzo al nuevo pacto a partir de la muerte de Jesucristo, en que se establece técnicamente el nuevo pacto. Con la muerte de Cristo comienza el nuevo pacto. Se establece, se confirma ese pacto con la muerte y la resurrección de Cristo. Tiene validez y una validez permanente. Vivimos ahora en otro pacto, por lo tanto. Y esto lo menciono porque Juan es el último de los profetas del antiguo pacto. Y eso lo tenemos que reconocer. Entender que ahí está establecido Juan como ese gran profeta, que además el Señor Jesucristo tiene que decirlo para hablar de él. Es muy significativo. No voy a hablar mucho sobre ese contexto y trasfondo de Juan el Bautista y sus problemas a veces cuando está en la cárcel y pregunta, pero ¿eres tú el que había de venir? Lo importante es ver qué piensa, qué dice el Señor Jesucristo acerca de él, y además en ese contexto de profeta de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 7, Mateo capítulo 11, versículo 7, dice que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Redundando en el valor del ministerio de Juan el Bautista como este profeta enviado del Señor. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, o en el nuevo pacto, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los valientes, los fuertes, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan, hasta aquí llega todo lo que es la dispensación de la ley y también de los profetas. Dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí se resalta muy bien lo que es el enfoque que el Señor le da al ministerio de Juan el Bautista. No vamos a ahondar ahí, pero simplemente entender que con Juan el Bautista se marca una nueva etapa de la dispensación o de la gracia del Señor. Aunque hemos de pensar que siempre se ha manifestado la gracia del Señor. Los evangelios marcan un nuevo periodo de la gracia de Dios con el testimonio de Jesucristo como el Emanuel, como el Dios entre nosotros, pensando en que Jesucristo es el verbo de Dios, es Dios mismo, como viene a decir más tarde el apóstol Pablo, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es el Emanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, pero por otro lado lo vemos también en esta expresión profética, es el siervo de Jehová, según Isaías 53. Es el Hijo de los hombres, o el Hijo del hombre, donde se identifica con el hombre para redimir al hombre como hombre y como Dios. Y aquí nos damos cuenta de que la persona de Juan el Bautista implica mucho el proyecto de revelación de parte del Señor. Malaquías es la voz profética hablándonos de este profeta, de Juan el Bautista, que prepararía el camino del Señor y que une el silencio testamentario del periodo de la ley con el nuevo periodo de la gracia del nuevo pacto. Lo vemos aquí en Juan el Bautista como este profeta que ya estaba en ese, antes de la venida de este silencio. Las últimas palabras que encontramos en el profeta Malaquías decía así, vamos a Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, porque también eran palabras que entendían los propios judíos. Dice Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a ir a la tierra con maldición.
he aquí yo envío el profeta Elías. Y esto queda pendiente ahí, como una esperanza para el pueblo de Israel. Que el Señor ha de venir y ha de preparar a este Elías que Dios tenía previsto. Los otros evangelios marcan otros aspectos de Juan el Bautista, quizás la vestimenta, quizás también lo que ha de comer, lo que está comiendo, esos saltamontes, ¿no? Esas langostas, y también cómo viste y cómo predica, ¿no? Se expone más lo que tiene que ver con estos aspectos, detalles de su propia predicación también. Pero aquí le vemos a Juan el Bautista responder ante una delegación venida de Jerusalén, posiblemente del mismo Sanedrín, para informarse de quién está este nuevo predicador que movía a las masas. Y esto es impresionante, de ver que una voz pueda mover las masas, o es una voz cualquiera que está engañando, o es una voz que viene de parte del Señor. Y cuando la voz viene de parte del Señor, hay que escucharla. El que tenga oído, oiga para oír, decía el Señor, y también los mensajes a las iglesias del Asia Menor. Y hoy día, claro que sí, necesitamos más que nunca escuchar y percibir la voz del Señor. Amén. Escuchar la voz del Señor. En medio de tantas voces, en medio de tantos ruidos, en medio de tantos youtubers que dan sus populismos y que están confundiendo incluso al pueblo de Dios. Tremendo es esto. Cuando tenemos en ello una oportunidad para compartir la verdad que prevalece, que es la palabra del Señor, que da vida, que da orientación, que da sentido. Necesitamos oír y compartir lo que recibimos del Señor, como Juan el Bautista. Versículo 19 al 22, hemos visto que se trata Juan ante esa comisión venida de Jerusalén. Esta comisión lo primero que hace con Juan es hacerle una pregunta. Lo hemos leído, ¿verdad? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron de Jerusalén, los sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? He aquí la pregunta, la primera pregunta de una serie de preguntas que le hacen a Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? Y esto nos hace pensar, ¿verdad? Porque eso designa y nos hace pensar que quién es esa persona o quiénes somos también incluso nosotros mismos. ¿Tú quién eres? Es la gran pregunta de estos sacerdotes y levitas comisionados de Jerusalén. Estos eran los encargados, sacerdotes, levitas, encargados del templo, servicio del templo, y también eran personas de confianza del Sanedrín. Por eso le envían a ellos, para que traigan una buena información, indagar, ver quién es ese que está moviendo las masas, porque queremos saber quién es. Yo estaba pensando, si nos hicieran esta pregunta a nosotros, ¿tú quién eres? ¿Qué podríamos decir? Tú imagínate que alguien te pregunte, ¿tú quién eres? ¿Qué respuesta le podríamos dar, verdad? Y nos quedaríamos pensando, bueno, ¿yo quién soy? Pues, bueno, podría decir un redimido del Señor. O podría decir mi nombre y apellidos y mi trabajo secular. Pero ¿tú quién eres? En el fondo, ¿quién eres? ¿Eres un perdido o eres un salvador? ¿Eres uno que ama la verdad o uno que anda en el camino de la perdición? ¿Eres uno que andas de parte del Señor o eres uno que viene de parte de esta comisión que viene del Sanedrín? ¿Entendemos? ¿Tú quién eres? Nuestra identidad dice mucho de nosotros. Si esa misma pregunta se lo preguntaran a los que vienen comisionados de Jerusalén, ¿qué podrían decir? Bueno, ¿y vosotros quiénes sois? Si Juan hiciera esta pregunta a ellos, también les diría, ¿vosotros quiénes sois? Pues podrían decir ellos a lo mejor, nosotros somos unos mandados. Pero en el fondo, ¿quiénes sois vosotros? Pues bueno, uno que estamos sirviendo en el templo y que estamos intentando hacer la obra del Señor. ¿Con qué propósito venís? ¿Quiénes sois realmente vosotros? Hay preguntas que le podemos hacer a los hombres, pero imaginaos una pregunta que le hagamos a Dios. ¿Tú quién eres? Se habla de Juan el Bautista, perdón, de Saulo de Tarso, un hombre que amaba la tradición, que pidió cartas para perseguir a los cristianos allá en Damasco también. Y dice la palabra de Dios que en el camino
tuvo una experiencia increíble, una experiencia como nunca, una luz muy grande que se manifiesta en ese camino. Y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en esta situación de conmoción le dice Saulo de Tarso, esa pregunta tan interesante. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y a veces podemos hacernos esa pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Siendo tan grande, tan majestuoso, que has creado los cielos y la tierra, ¿vienes a hacerte hombre como nosotros? ¿A morir por mis pecados? Y todo esto antes de la fundación del mundo, como hemos escuchado esta mañana por medio del apóstol Pedro. ¿Tú quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús para Saulo de Tarso es esa. Yo soy Jesús, al que tú persigues. Si el Señor tuviera que responderle al hombre, podría decirle, yo soy Dios, al que tú me has dejado de lado, el que tú me has dejado de lado. Y muchas cosas más podríamos decir, ¿verdad? Aquí tenemos a Juan el Bautista ante estos comisionados de Jerusalén. Y contesta de esta manera. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Descartar, yo no vengo como el Mesías, no soy el Mesías, no soy el Cristo. Entonces ellos, claro, van especulando, mirando en el trasfondo, mirando en la historia, mirando en la profecía. ¿No serás tú el Elías que había de venir? Porque en Malaquías recordamos algo, que iba a venir el profeta Elías. Y la respuesta de él es la misma, no soy Elías. Claro, la palabra de Dios habla de Elías, que había de venir. Y obviamente eso podría confundir. Pero sabemos que literalmente no era Elías. Pero espiritualmente venía en la fuerza, en el poder, en el espíritu de ese Elías que tuvo que enfrentarse a Acab y a toda una sociedad esclavizada por la idolatría. Y que ahora tiene que haber alguien como Elías que pudiera sacudir a toda la nación de Israel, sumergido en sus tradiciones y en sus historias. El espíritu de Elías. Y él dice, no soy Elías. Entonces vamos, si no eres el Cristo, no eres Elías, no serás el profeta, que ya por medio de Moisés se nos anunció de que vendría el profeta. Tú eres el profeta. Y dice Juan, no. Ese profeta es alguien más que yo. Ya en el Nuevo Testamento, en los Hechos, se nos habla que ese profeta que había de venir era el Señor Jesucristo. Aquí vemos a este Juan, que le dice claramente que no era ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta anunciado por Moisés. Y esto le desconcierta, porque quieren llevar una respuesta a Jerusalén. Porque acudía mucha gente a Juan el Bautista, al Jordán, y eran bautizados, y ante unas palabras que siempre circulaban o se centraban en el arrepentimiento. Y hablando de que el reino de los cielos se había acercado, pero estas cosas que estaban moviendo a las personas. Obviamente aquí el Espíritu Santo estaba trabajando, claro está. Un mensaje directo a los corazones. La delegación está aquí intentando preguntar. Pero en esta situación que Juan dice que no es ni Elías, no es el profeta, que no es el Cristo, hay una parte, ¿verdad?, que encontramos en estos versículos del 23 al 24, donde podemos decir que Juan está ante sí mismo. Y puede preguntarse, ¿quién soy? Y puede hacerse muchas preguntas, pero fijaos la respuesta que da Juan el Bautista. Cuando le dicen, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Tú quién eres realmente? Y Juan dice estas palabras, que seguramente no le vamos a sacar todo el provecho que tiene estas palabras. Tiene mucho contenido. Juan ante sí mismo. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Son las preguntas para poder responder en Jerusalén los que le enviaron. Y Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Oh, qué palabras son estas, pero
Bueno, pero en definitiva, ¿tú quién eres? Y esto es muy significativo, que Juan diga, yo soy una voz que clama en el desierto. No quiere distinciones, quiere que se escuche lo que dice. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es más importante el mensaje que el mensajero. A veces el mensajero se pone por delante del mensaje. Y Juan dice, eso no va conmigo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Punto. No le dice, mira, yo soy Juan el Bautista, hijo de Elizabeth y Zacarías, y vivo en tal sitio, y he estado viviendo en tal lugar, y he estado haciendo este trabajo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz. Esto es tremendo, ¿eh? Se trata de una voz distinta del pueblo, del templo, de las plazas. Es un mensajero que llama a toda la nación al arrepentimiento. En el mismo desierto, lugar de tranquilidad y reflexión. Dijo ser una voz para dejar claro el mensaje. Qué bueno que todos los predicadores pensaban esto. Dijéramos lo mismo y no estorbáramos el mensaje con distinciones personales. ¿Lo entendemos? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Intentar ver a Jesús a través de... Entender el mensaje a través del mensajero. Que no sea un estorbo el mensajero. Y que es muy fácil que con personalismos y distinciones personales solo se vea el mensajero. Esto es muy triste, ¿verdad? Pues Juan el Bautista nos lleva a esta reflexión. Juan nos dice que él es la voz de uno que clama en el desierto. Pero es una voz autorizada. Es una voz venida de parte del Señor. Porque a continuación dice, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, a quien yo estoy dando voz de parte del Señor. Y aquí podemos ver, por medio del profeta Isaías, que surge este ministerio de parte del Señor. Vamos a Isaías, capítulo 40, versículo... Vamos a empezar en el 1 porque me gustaría compartir el contexto, aunque sea muy por encima, pensando en el valor de la profecía, porque hay dos niveles de contenido de la profecía. Es el consuelo inmediato que transmite contexto histórico en que se vive y también la connotación de futuro, de esperanza mesiánica. Isaías 40 dice así, Isaías 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a la ciudad de Judá, ve aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. En un contexto de aflicción, no hay que hablar tanto de este momento en que están viviendo y están hablando al pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. Necesitaban el consuelo de Dios después de sufrir la aflicción y el castigo de parte del Señor. Que doble han recibido hasta aquí.
Así que consolaos, dice el Señor. Y está proclamando no solamente el consuelo inmediato de ahora, sino también algo que tiene previsto el Señor en el futuro, en el tiempo del Señor. Ese profeta que ha de venir, diciendo que todo vaya así alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Es la voz que une Juan el Bautista con las mismas palabras del profeta Isaías. Y además anunciando que no iba a venir solo él como profeta, sino que vendría el Señor mismo. Aquí hay muchas cosas que decir, pero no damos cuenta de que eran palabras de esperanza. Y que el Señor Jesucristo vino, y hoy día podemos pensar que cuando hablamos del retorno de Cristo no es una teoría lejana, porque cada día quizás esta esperanza se pueda percibir incluso en la propia experiencia de la Iglesia del Señor en el tiempo en que estamos viviendo, porque las promesas del Señor son sí y amén. Preparar camino al Señor. Es donde surge el ministerio de Juan el Bautista. Una voz autorizada de parte del Señor. Consuelo inmediato y esperanza futura con la venida del Señor. Y en este caso, preparando el camino del Señor, Juan el Bautista. Juan el Bautista conocía muy bien que hablaba de parte de Dios. Como dice también y recoge el amado Lucas, este médico amado, hermano, investigador, cuando en el capítulo, no es necesario ahí, capítulo 3 dice que vino palabra de Dios a Juan. O sea, la voz que clama en el desierto no era una voz propia, venía del Señor. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Sigue diciendo hoy día. Y a veces hay que distinguir entre la voz del Señor y mi voz. La verdad es que hablando de Juan, dice también el Evangelio de Juan, el capítulo 10, cuando sigue lo veréis, se recordará, hablando de Juan el Bautista, y lo hace el Señor Jesucristo, hablando de que Juan no hizo ningún milagro. Dice, pero todo lo que dijo de él, del Señor, era verdad. Esto es tremendo. Que todo lo que se registra de Juan el Bautista era de parte del Señor. Es increíble. Por eso se habla de que era este gran profeta. Más que profeta, dice el Señor. Pero claro, luego venido el reino, los hijos de Dios tenemos una mayor cobertura de la experiencia de la gracia del Señor, que es lo que viene a decir el texto. Por lo tanto, qué bueno que todo lo que podamos decir del Señor sea verdad, sea bíblico, sea cierto, que sea nuestra señal, señalar al Señor Jesucristo. Hoy día que hay tantas voces y tantas cosas, ¿verdad? Que nuestra señal sea el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos caminar con el Señor Jesucristo. Se nos exige mucho tiempo. En un contexto, yo diría que populista y emocional que estamos viviendo, donde somos seducidos, incluso los creyentes, para escuchar y vivir este ambiente. Somos seducidos para ver mucha televisión, mucho internet, muchas cosas. Pero nos falta centrarnos en escuchar la voz del Señor. ¿A que sí? A que a veces incluso queremos escuchar nuestras voces de queja y de lamento. ¿A que sí? Y a veces le damos demasiado tiempo a esto. Pero necesitamos escuchar la voz del Señor. Juan ante sí mismo solo se consideraba una voz, pero de parte de Dios. Pero una voz. Un vocero de parte de Dios, que no miraba ninguna distinción personal, solo señalar a Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Qué digo yo de mí mismo? ¿Una voz que clama en el desierto de parte del Señor? ¿O quizá una voz populista como los que están abundando hoy día? Se requiere discernimiento y reverencia ante el Señor, no ante los hombres, ante Dios. Hay experiencias que nos hacen pensar. Herodes, un rey judío,
en un momento determinado se puso a hablar al populacho con palabras fuertes. ¿Y sabéis lo que dijo el populacho? Voz de Dios y no de los hombres. Para no tratar de confundir estas palabras, la idea es que Herodes, cuando escucha estas palabras del populacho, le estaba engrandeciendo. Era como decir, voz de un Dios que nos está hablando. No es un hombre. Y dice la palabra de Dios que como no le dio la gloria al Señor, murió, comido de gusanos. Quería quedarse con esa gloria. Claro, cuando estás reinando y te crees que eres, al final es como dijera el profeta Isaías, esa voz que clama en el desierto. ¿Qué decir? Pues que todo hombre es como una hierba que se marchita, que nuestra gloria es pasajera. No nos engañemos. Herodes, ¿por qué te engañas? Hasta aquí se acabó. Y el Señor le quitó la vida. Voz de Dios. Decían los hombres, confundidos. Cuando habla alguien tan maravillosamente bien, ¿verdad? En una posición de cierta autoridad. Pero por encima de esa autoridad está el Señor. Y eso nos tiene que dar consuelo a nosotros, porque la voz que prevalece es la voz del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni Freud, ni Voltaire, ni 40.000. Todo ha quedado en nada. Lo que queda es la voz, la palabra del Señor. Y eso nos da consuelo. Pero sigue esa voz hoy día también clamando. Dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo que en el día de la fiesta de la Pascua, dice que levantó su voz diciendo, el que tenga sed venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto nos da consuelo porque aún hoy día, si hay una persona que tenga sed del Señor, ahí está el Señor para darle ese agua viva. ¿Lo entendemos? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie la arrebatará de mi mano. Esto nos da seguridad, nos da confianza, ¿o no? El Señor apaga nuestra sed, porque lo que produce este mundo es confusión, no apaga nuestra sed y además produce toxinas. Enferma nuestra personalidad, física o intelectual, psíquica. Pero la palabra de Dios da salud, da conformidad, da nobleza. Y nos aparta a veces de la presión y la tensión que produce este mundo. ¿Así o no? Correcto. Qué importante es la palabra del Señor, que da salud. En un mundo que cada vez tiene más tensión. Un mundo que cada vez el hombre está pensando y mirándose a sí mismo, escuchando su propia voz. ¿Cómo necesitamos escuchar la voz del Señor? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor? Es que para eso tenemos que hacernos como niños. No ir con ideas preconcebidas. Es como sabiondos. Como dice el Señor, si no os volvéis como niños, no entráis al reino de los cielos. Esa es la actitud que hemos de tener siempre, ser enseñados por el Señor. Pero a veces parece que somos muchos maestros sin ser nada. Lo entendemos. Juan ante Jesucristo, versículo 25 al 28. Y le preguntaron y le dijeron, si tú no eres el Cristo, no eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta, si tú no eres nadie, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Juan ante Jesucristo, el gran desconocido de Israel. Juan tiene presente a aquellos enviados ante sí, que eran fariseos, hombres celosos de la fe, de la ley, celosos de la ley, observadores cuidadosos de la enseñanza, meticulosos, pero tristemente también de la tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, cumpliendo mandamientos de hombres. Tremendo con lo que se habla en este campo, ¿verdad? No habían reconocido al Mesías, el gran desconocido de Israel, aquí lo menciona Juan. La pregunta entonces que le quedaba era esa, ¿por qué bautizas si no eres nadie, si eres un don nadie? Si no eres Elías, ni el profeta, ni el Cristo. En aquel tiempo lo que suponía, cuando le hacía esta pregunta a Juan, ¿por qué bautizas? Tiene una connotación muy importante el bautismo de Juan.
El bautismo en aquellos tiempos era el testimonio de los prosélitos cuando se convertían al judaísmo. Y había una señal que estaba tomando cada vez más forma de un testimonio de que no eran solamente palabras, había una identificación. Ahora, que Juan hiciera esto con toda la nación y con el pueblo de Israel era muy importante. Era una gran novedad, porque era llamada la nación al arrepentimiento, el pueblo de Dios al arrepentimiento. No es a los prosélitos, no es a los gentiles, al pueblo de Dios, a la limpieza de sus corazones y dando testimonio público de ello. Por eso los judíos venían a Cristo, a Juan el Bautista, con esas palabras tan fuertes que también Mateo la menciona, diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, etcétera, etcétera, etcétera. Venía el Mesías, venía el Rey, Rey de reyes, Señor de señores. La connotación que tiene Juan el Bautista de la persona de Jesucristo, la imagen que tiene de Cristo es muy grande. Venía el Rey, tenían que preparar sus caminos, sus corazones, ante la llegada del Rey. Cuando se anunciaba la llegada de un rey importante a una ciudad determinada, trataban de preparar los caminos, de piedras y de circunstancias para que no entorpeciera la labor de la llegada de ese rey. La idea es la misma, es que cada persona pudiera preparar su corazón, quitar lo que estorbara. Para ello tenía que pedir perdón de sus pecados, para preparar su corazón ante la venida del Mesías. Para escuchar al Mesías, para escuchar al Señor Jesucristo, tenían que preparar sus corazones. No vale escuchar un corazón lleno de perjuicio y de pecados, porque al final se manifiesta un rechazo. Hemos de entender que somos pecadores, que necesitamos la gracia del Señor, que sana, que restaura y que da sentido a nuestra vida. Su ministerio radicaba en su bautismo, en el agua de todo el que le correspondía, o se arrepentía, mejor dicho, ante su llamado. Pero había en medio de ello uno que ellos no lo conocían y que bautizaba en el Espíritu, que otros evangelistas vienen a mencionar, bautizan en el Espíritu Santo, como mencionan otros evangelios. Y aquí Juan dice así, cuando le dicen, ¿por qué bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, la idea aquí en un principio es hacer resaltar que había alguien que estaba surgiendo, que ellos no le conocían realmente. Era el Mesías, que ya estaba entre ellos. Dice que este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo que ahora está hablando Juan el Bautista del Mesías es algo muy singular. No es un profeta cualquiera que yo vengo a preparar para que escuche lo que viene a decir. El que viene detrás de mí, que es delante incluso de mí, no soy digno de hacer lo que los esclavos podían hacer con sus amos, desatarle la correa de sus calzados y lavarle los pies. Y Juan el Bautista dice, del cual yo no soy digno de desatar. O sea, estaba dándose cuenta la pequeñez y la miseria en la cual se encontraba también un hombre, aunque fuera un hombre de Dios, pero era también descendiente de Adán, perteneciente a una raza caída, afectada por el pecado, y mirando la majestad de Jesús, viene a decir que no es digno de desatar la correa de su calzado. Yo aquí estaba pensando, ¿qué distinción más grande hace Juan el Bautista del Señor Jesucristo? ¿Qué distinción hacemos tú y yo de la persona del Señor Jesucristo? Porque a veces es una distinción ideológica, pero no tiene un contexto que transforme nuestras vidas. Me puede pasar a mí. Es como el Señor Jesucristo presenta su imagen de gloria al apóstol Juan en la isla de Patmos. Cuando el Señor se manifiesta, Él cae como muerto. Es el mismo, pero en gloria, en autoridad, en poder. A veces ese humanismo cercano he visto a Jesús, que es hijo de José y María, y se queda corto. Ese es solamente cercano, humano, pero aparentemente limitado. Pero no es que Jesús es el Señor, que puso en orden todos los átomos para tener
una vida ordenada, un mundo de diseño. ¿Qué distinción le damos al Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Si andamos con el Señor Jesucristo, hablaremos del Señor Jesucristo. Si andamos envueltos en ideas e historias, esa es una triste imagen que vamos a dar. Y a veces digo, qué lejos estamos de Juan el Bautista. Todo esto sucedió, dice el versículo 28, en Betábara. Contexto histórico, una situación geográfica. Podríamos andar mucho, hablar mucho más, pero la idea no es agotar ni cansar. La idea es que nos llevemos reflexiones delante del Señor, meditando en la palabra del Señor. Si no, sería una simple información, que yo trato de pelear con esta idea, dar información. La idea es que esa información transforme, porque la palabra de Dios no está para dar información, está para dar transformación. ¿De acuerdo? Y casi pues podríamos concluir con eso. Una conclusión. Si yo te preguntara qué conclusión darías a esta palabra que hemos compartido, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Lo primero que yo podía pensar es que el llamado al arrepentimiento sigue, y no solo en el mundo gentil, sino también a los mismos inconversos, sino también al mismo pueblo, en este caso judío, contexto de llamado al pueblo judío, sino también al pueblo de Dios. Porque el Señor viene. Y tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que preparar nuestros corazones ante la vida del Señor. La segunda cosa que vemos es que solo somos voces de un gran mensaje. Y ese mensaje es Jesucristo. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el gran mensaje. Es el ungido, es el Salvador del mundo, no hay otro. Y la otra cosa que podemos darnos es que somos llamados a preparar camino al Señor. Preparar los caminos del Señor en los corazones. Facilitar que otros corazones vengan al Señor. Es quitar piedras del camino. No es poner piedra en el camino. ¿Lo entendemos? No es poner piedra en el camino. Que eso es lo que quiere el diablo. Para que la entrada de Jesucristo se dificulte. Aprende a quitar piedras. No pongas piedras. Porque el Señor viene. Te va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas. Y el Señor Jesucristo es más que un rey. Es rey de reyes. Señor de señores. Una piedra que se pone para estorbar hace daño. Una piedra que se pone para criticar hace daño. Una piedra que se pone para juzgar hace daño. Pero si quitamos las piedras, oramos, damos consuelo. Esto hace mucho. Porque para matar moscas, permitidme la ilustración, se mata mejor con miel dulce que con tirachinas, ¿correcto? Que Dios nos ayude a escuchar la voz del Señor, a ser voceros de parte del Señor y que podamos preparar camino del Señor a aquellos que necesitan hoy día, hoy más que nunca, hoy con claridad, que venimos de parte del Señor. Oramos. Señor, gracias porque tú nos has salvado por medio de la sangre de Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos escuchado tu voz. Te seguimos. Y estamos maravillados de tu amor, de tu misericordia, de que Jesucristo murió por mis pecados. Y ahora tenemos esa esperanza viva y gloriosa. Señor, ayúdanos a seguir escuchando tu voz en medio de toda dificultad, que fortalezca nuestra alma, nuestros corazones. Y podamos ser de ayuda a los demás también, no de tropiezo. Queremos parecernos un poco más a este siervo tuyo de Juan el Bautista, que es capaz de decir que no es digno de desatar la correa de la sandalia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir nuestra realidad en Cristo. Queremos seguir escuchando tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.